interesantes. Vamos de nuevo. Buenas noches, estimado docente. Soy la estudiante María Fernanda Pacheco del curso C1. El tema que daremos hoy será las escuelas psicológicas contemporáneas. A continuación daré la introducción. Dentro de la historia evolutiva de la psicología, encontramos que desde hace varios años, dos teorías fuertes han sido las que poco a poco nos han mostrado el camino para poder comprender cómo realmente funciona esta ciencia. Estas dos teorías son la teoría conductista y la teoría cognitiva. Cada una tiene sus representantes, que presentan teorías y fundamentos realmente interesantes, en los cuales sustentan sus trabajos e investigaciones realizadas. Muy buenas noches, compañeros y docente. Soy la estudiante María Fernanda Parreño de la carrera de Psicología en Línea. La parte que a mí me ha tocado exponer son los principales representantes del conductismo. Tenemos a las teorías conductistas. A Iván Pavlov, fue un fisiólogo y psicólogo ruso que nació en Ryazán, que es la actual Rusia. El 14 de septiembre nació en el año de 1849 y murió el 27 de febrero de 1936 en San Petersburgo. La teoría conductista de él es el condicionamiento clásico. Genera una respuesta automática cuando se presenta un estímulo específico. Tenemos también a John Watson, que fue uno de los psicólogos americanos más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista. Nació el 9 de enero de 1878 en Carolina del Sur y murió el 25 de septiembre de 1958 en Nueva York. Él fue uno de los más importantes, conocido por haber fundado el conductismo. El conductismo observa el comportamiento, explica la relación entre el estímulo y respuesta. También tenemos a otra teoría conductista por Frederick Skinner, que fue un filósofo social y autor estadounidense. Nació el 20 de marzo de 1904 en Pensilvania y murió el 18 de agosto de 1990, a los 86 años en Massachusetts. La teoría de conductista es el condicionamiento operante. Se aprende por recompensa o castigo, puede aumentar o disminuir un comportamiento debido a las consecuencias. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Karina Ortiz, representante del curso C1, carrera de Psicología General. La parte que me ha tocado a mí exponer es sobre el análisis experimental de la conducta. Bueno, se dice que uno de los representantes del conductismo es Bruce F. Skinner. Para Skinner rechazaba la explicación empirista, científica y neoconductista de las teorías psicológicas. Él afirmaba que los estados y procesos inobservables, incluyendo los cognitivos, son ficciones explicativas y no desempeñan ninguna función. Por ende, deben definirse operacionalmente, por lo que él eliminaba el pensamiento, los sentimientos y los motivos. Bueno, él, para desarrollar su teoría, creó la dichosa caja de Skinner o caja de condicionamiento operante. Con sus experimentos y sus teorías describe los principios básicos del aprendizaje, como reforzador, extinción, aprendizaje por discriminación, castigo y generalización. El estudio del comportamiento operante y las tasas de respuestas como dato básico para el análisis de la conducta constituyeron los aportes más importantes para formar el análisis experimental de la conducta. Esto propone analizar las interacciones entre organismo y su medio ambiente con el fin de establecer las relaciones funcionales, es decir, demostrar de manera sistemática que existe una relación ordenada entre la conducta que se observa, la variante dependiente y el evento o estímulo provocado por el medio ambiente, que el
experimentador manipula para poder producir el cambio deseado en la conducta. La teoría conductista de Skinner se basa en los hallazgos del condicionamiento de Pavlov. La actividad refleja del sistema nervioso de Charles Scott. La ley del afecto de Edward Lee. Podemos observar aquí cómo se maneja la dichosa caja de Skinner, cómo se manipula el ratón mediante el estímulo, que puede ser la luz, una pelotita, para que él reaccione. Todas las reacciones pueden ser positivas o negativas. Skinner definió el condicionamiento operante como aquella conducta cuya probabilidad de repetirse se incrementa por medio del reforzamiento. Es decir, una conducta que es por medio del alimento, como lo observamos aquí en la imagen. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Karen Ulloa. Soy estudiante de la carrera de Psicología en línea, C1. A mí me ha tocado hablar en cuanto al cognitivismo. El cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición. ¿Qué es la cognición? Son los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. La psicología cognitiva entonces estudia los mecanismos que llevan a la elaboración del conocimiento. Como objetivo principal, el cognitivismo tiene por descubrir la mente humana que es capaz de pensar y entender. Entre los fundamentos básicos del cognitivismo tenemos que la actividad mental puede y debe ser desarrollada intencionalmente. También el ser humano procesa información de una manera continua. En cada sujeto, el procesamiento de la información será a partir de sus esquemas mentales. La explicación del comportamiento humano está en los procesos internos, en las representaciones mentales. La enseñanza no debe basarse solo en los conceptos, debe tomar en cuenta las habilidades y capacidades de cada individuo para aprender y enfrentar diversas situaciones. Entre los principios básicos tenemos la adquisición, la organización y el uso del conocimiento. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Bueno, el tema que me tocó a mí son los principales aportes y representantes del cognitivismo. La psicología cognitiva. Las ciencias cognitivas estudian la cognición, los sistemas cognitivos, la inteligencia, comprenden un amplio conjunto de ciencias y disciplinas como las neurociencias, psicología, psicolingüística, inteligencia artificial, etiología, antropología y filosofía. Las principales, entre las que podemos mencionar, la cognición entendida en sentido amplio hace referencia a procesos de adquisición, elaboración, recuperación y utilización de información para resolver problemas. La ciencia cognitiva de George Miller estaba interesado en medir la capacidad de la mente para establecer canales de procesamiento de información. A partir de las investigaciones que realizó, se dio cuenta de que las personas podían asociar confiablemente entre 4 y 10 estímulos continuos. Por ejemplo, ruidos, longitudes de línea o una serie de puntos. Las personas podían identificar rápidamente el estímulo siempre que hubiera 7 o menos y podían retener entre 5 y 9 elementos en la memoria inmediata. Los procesos superiores de Jerome Brunner, el resultado del desarrollo cognitivo es el pensamiento. La mente inteligente crea a partir de la experiencia sistemas genéricos de codificación que permiten ir más allá de los datos a predicciones nuevas y posiblemente fructíferas. Por lo tanto, los niños a medida que crecen deben ir adquiriendo una forma de representar tales regularidades recurrentes de su entorno. Psicología cognitiva de Ulrich Neisser se especializó en un tipo de memoria conocida como memoria flash. Los recuerdos flash son recuerdos extremadamente vívidos de eventos cargados de emociones, como un primer beso o un accidente automovilístico. Aunque estos son ejemplos más personales, un ejemplo más identificable es el recuerdo vívido de todos
de dónde están y qué están haciendo cuando descubrieron la noticia de los ataques terroristas del 11 de septiembre en el World Trade Center. Bueno, esta ha sido mi exposición sobre mi tema. Gracias. Buenas noches, compañeros. El tema que me tocaba a mí es el constructivismo. El subtema que voy a dar es la escuela y el fundamento de la teoría Levi-Volky. Este autor nació en el año 1996 y falleció en el año 1937. Debido a que el constructivismo es una teoría que está relacionada a la forma del conocimiento. En esta ocasión vamos a ver algunos puntos que son los fundamentos de Volky. Este autor actuó dos corrientes filosóficas que son reflexológica marxista. Otro punto que voy a dar es niveles de análisis psicogenético. Estudio de la mente humana desde 3 niveles que son filogenética, historiogenético y ontogenético. Gracias. Muy buenas noches, profesor, estudiantes. Mi nombre es Jennifer Elizabeth Sánchez Condicos y el tema que me ha tocado es desarrollo, discípulos y líneas de trabajo. Entre los investigadores más significativos de los últimos tiempos relacionados con el vigottianismo, tenemos a Alexander Lurie con la neuropsicología. Siguiendo con Alexei Leontiev con la teoría de la actividad. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Mikhail Bakhtin con la corriente discursiva. Esos son todos. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar de un ejemplo de conductismo. Un joven sale de su casa y es atacado por un perro, a partir de lo cual cada vez que ve un perro siente miedo. Un joven es sometido a burlas y desprecio cada vez que habla delante de sus compañeros. Al principio no le importaba, pero con el tiempo dejó de hablar en clase por miedo a burlas. Estos ejemplos muestran el modo de fijación de la asociación, el en. El sujeto aprende. El primer joven aprendió la conducta de una vez, mientras que el segundo después de un tiempo. ¿Qué diferencia hay en el proceso de fijación de la conducta? En el ejemplo pudieron ver la asociación, base del aprendizaje según la teoría. Puede fijarse en el sujeto con una sola experiencia. Esta puede ser negativa o positiva. Si esta es muy intensa. No obstante, si las experiencias son tan intensas como la mayoría de los casos, entonces también se puede fijar si es que se repite varias veces. En este caso, la baja intensidad de la experiencia está compensada por la repetición de la situación. Gracias. Ya. Buenas noches, mi nombre es Walter Morocho. Les voy a hablar sobre un ejemplo de la teoría cognitiva. Dentro de la teoría cognitiva, como podemos saber, forma parte de en cuanto al niño, a la persona, al adulto, mediante un proceso de crecimiento, va adquiriendo información en la cual también va aprendiendo para qué sirve o para qué funcionan ciertas cosas, ¿no? Ciertos elementos. Bueno, lo primero que podemos ver aquí, vemos a un bebé. ¿Qué es lo que podemos hacer referencia? A lo que él, en ejemplo, en un celular, él puede primero lo que hace, en su primera etapa, hace lo que es masticar, hacer lo que es hurgar y también hasta golpearlo. Luego, después de un tiempo, obviamente, que el niño ya tiene más acercamiento y más imitación en cuanto al adulto, cómo lo ve, cómo lo utiliza el celular, él comienza, valga la redundancia, a imitarlo, de la forma que él se lo pone en la oreja, de la forma como él habla o balbucea mediante el celular. Ya cuando ya va creciendo, el mismo niño ya es más consciente de las cosas, ya saben que este mismo tiene un nombre, ya sabe que el mismo tiene un funcionamiento específico, ya sabe que igualmente este de aquí forma parte de algo importante en cuanto a la comunicación y cosas así.
se lo puede tomar en cuenta. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Fernanda Romero y les hablaré sobre ejemplos prácticos del constructivismo. El primero se trata de discusión con preguntas abiertas. Se trata de espacios tipo debate en los que no se busca la persecución de una respuesta correcta, sino la discusión intelectual. De esta manera se fomenta la negociación o intercambio de saberes. La otra es el aprendizaje autodidáctico. Este se lleva a cabo por cuenta propia, enfrentándonos a un tema que nos apasiona. Esto lo ponen en práctica muchos jóvenes en momentos de entusiasmo. Esto les permite cuestionar continuamente lo que aprenden. Gracias. Tales. Conclusión. Como conclusión final a este ensayo, podríamos decir que realmente las dos teorías, tanto la cognitiva como la conductual, han sido de mucha utilidad para el desarrollo y la evolución de la psicología. Con la teoría conductual hemos podido aprender y comprender cómo los modelos experimentales nos han ayudado a entender el comportamiento humano en las variables que presenta el entorno. Y también cómo nuestro comportamiento puede tener similitudes con el de los animales. Gracias.